con el dólar? ¿Va a subir, va a bajar? ¿Qué es lo que está pasando? Pues sube y baja ahora prácticamente. Entonces, es una época del año, es, qué sé yo, cosecha de soja, exportación, entran divisas. Bueno, ¿Y qué pasa en el mercado con el dólar? Me están preguntando los oyentes. mira, el dólar tiene varias implicancias o varios orígenes, el resultado que estamos viendo hoy, ¿verdad? El primer resultado que tenemos es impactado por la política monetaria de Estados Unidos. Estados Unidos, como todos los países del mundo, al salir de la pandemia, por todo este gasto que se había hecho a nivel fiscal de darle plata, y en Estados Unidos fue una repartija de plata monstruosa que se dio a las familias, lo que fue pasando fue subiendo la inflación, ¿verdad? Esa inflación fue subiendo y atrás de la inflación se retrasó un poco la suba de la tasa de interés, porque había una discusión en Estados Unidos de que la inflación, de si la inflación era permanente o era puntual, era pasajera o era permanente. Yo tengo que reconocer que yo creía que era permanente y no era tan permanente, pero de que era pasajera y la verdad es que no era tan así. Entonces, la Reserva Federal, el Banco Central Americano, lo que empieza es a hacer subir la tasa de interés. La tasa de interés. La tasa de interés llegó a valores, hoy está bajando de vuelta la inflación, pero la tasa de interés llegó a valores muy importantes, valores del orden de 5.50 más o menos en total, ¿verdad? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Estados Unidos es el país más seguro del mundo para transacciones financieras. En general, gran parte de las transacciones financieras que se hacen en el mundo se hacen bajo leyes americanas. Y cuando digo gran parte, estoy diciendo el 95% de la plata que se mueve en el mundo más o menos funciona así. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Vos tenés un país seguro y que te está pagando una alta tasa de interés. Los capitales dicen, vamos allá. Volaron para allá. Claro, vamos todos allá. De Paraguay, de Brasil, de Argentina, de todos los países de fuera, bueno, y de Europa y de otros países, salen y se van a Estados Unidos. Entonces, se achica la cantidad de dólares relativos en un país como Paraguay. Entonces, este es un fenómeno importante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la inflación en Estados Unidos está empezando a bajar. Está empezando a bajar, con lo cual las tasas de interés de mercado que están relacionadas a esta tasa de interés de política monetaria, esas tasas de interés de mercado también están empezando a bajar. Al bajar esas tasas, el dinero empieza a volver a países como Paraguay. Empieza a volver lentamente, ¿verdad? En transacciones financieras, normalmente transacciones que hacen los bancos, ¿verdad? No transacciones que se hacen entre particulares, ¿verdad? Y hay mayor oferta de dólares en Paraguay. Claro, siempre en la tele uno ve así, los cambistas de la calle contando plata, ¿verdad? Contando los dólares, pero en realidad ellos son los que menos transacciones hacen, ¿verdad? Los bancos son los que hacen gran parte de las transacciones de este tipo de este tipo de transacciones, ¿verdad? Entonces, con esta situación empieza a retornar el dólar. Eso es algo que cuando Estados Unidos empiece a bajar su tasa de política monetaria, que se habla de por lo menos 2 reducciones durante este año, seguramente vamos a ver que se acentúa esa situación. Porque esta es época de ingresos de divisas, ¿verdad? A Paraguay. A Paraguay. Sí. Que colabora también, digamos, Claro. Esto que te estoy diciendo es el escenario internacional. Estados Unidos, sí. Es el escenario internacional y qué es lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces empezamos a ver lo que se llama el índice DXY. El índice DXY es el índice de monedas
de la moneda americana comparada con otras monedas, y ese índice es un índice que ha tenido un comportamiento de ir reduciéndose, ¿verdad? Y al ir reduciéndose, básicamente lo que te dice es, está bajando el dólar, digamos. Hay una tendencia bajista al dólar en función de esto que te decía anteriormente, ¿verdad? Hoy tenemos una inflación en Estados Unidos que todavía es una inflación importante para ellos, de 3,1%. Ellos tienen una meta de 2% nomás, ¿verdad? Entonces, eso todavía va a ir afectando, ¿verdad? Y como te decía, una tasa de interés que todavía no bajó, ¿verdad? Pero que se espera que baje durante el año. Esa es la cuestión internacional. A nivel local, ¿qué es lo que pasó? Nosotros tuvimos, a nivel local, fíjate que alrededor del 75%. A ver, voy a irme un pasito más atrás. Vos tenés dos tipos de transacciones que haces. Unas transacciones son transacciones financieras, ¿verdad? Plata nomás que se mueve. Y por otro lado son transacciones de bienes y servicios, ¿verdad? Las transacciones de bienes y servicios son exportaciones e importaciones. En general vos decís que las exportaciones es el dinero que vos generás para poder pagar tus importaciones, que es lo que no producís y es lo que traes del resto del mundo, ¿verdad? Entonces, 75% de nuestras exportaciones tienen origen biológico, de alguna manera. O es vegetal o es animal en su origen de alguna forma. 75%. 75%. Entonces, ¿qué es eso? Y es fundamentalmente soja, maíz, trigo, arroz y carne. Fundamentalmente es eso, y todos sus derivados, obviamente, ¿verdad? Es básicamente carne, cuero, etcétera, ¿verdad? Cuando vos tomás el mercado cambiario, más o menos alrededor de ese 75%, alrededor de un 15% es el mercado de carne y sus derivados, y el resto es granos. Son esos granos que te decía anteriormente. El negocio ganadero en general es un negocio no dolarizado, es un negocio que hace casi todo en guaraníes. ¿Cuáles son los costos principales de un ganadero? Personal, por ejemplo, que paga manutención de personal, combustible, todo eso se paga en guaraníes, ¿verdad? Esto no es lo mismo lo que ocurre en el negocio agrícola. En el negocio agrícola prácticamente todos los costos son dolarizados. Fertilizantes, agroquímicos, ¿qué es lo que se paga en guaraníes? Combustible y salarios en casi todos los casos, ¿verdad? Entonces, cuando vos mirás, si bien el negocio agrícola es mucho más grande en volumen, en términos de su intervención en el mercado de cambio, es más o menos igual de grande que el negocio ganadero, ¿verdad? Porque el ganadero puede vender su vaca en dólares, pero al final tiene que cambiar todos esos dólares para poder pagar sus costos. Sin embargo, el agricultor guarda en dólares, se queda en dólares, incluso toma créditos en dólares, ¿verdad? A diferencia del ganadero que toma créditos en guaraníes, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que ocurre? El negocio cárnico, digamos, se mantuvo relativamente estable, pero el negocio agrícola en el año 2022 fue muy impactado por la sequía. Nosotros caemos de 10 millones de toneladas a 3.400.000 toneladas de producción. Perdemos 7 millones de toneladas de soja, lo cual significó alrededor de 3.000 millones de dólares menos que entraron al Paraguay, en concepto de soja y sus derivados. El año 2023 se recupera la agricultura y vuelven a entrar esos 3.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 2022 había menos dólares, ¿verdad? Había menos dólares.
Y en el año 2023 se recuperaron muchos de esos dólares. ¿Qué quiere decir? Que si había menos dólares, había una presión a la suba del tipo de cambio en el año 2022. Y en el año 2023 no había esa presión a la suba, había más bien una presión a la baja, ¿verdad? El jugador más grande que hay en el mercado paraguayo es el Banco Central. El Banco Central tiene bastantes necesidades de entrar en el mercado cambiario por varias razones. Primero, porque el Banco Central es el banco del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Del Ministerio de Economía. Entonces, la plata que recibe el Ministerio de Economía en dólares, que es por ejemplo lo que le paga Itaipú, deposita en el Banco Central y después le pide al Banco Central que le dé guaraníes a cambio de eso, porque una parte usa para pagar la deuda externa, pero hay otra parte que la usa para pagar gastos corrientes que son todos en guaraníes, ¿verdad? Entonces el Banco Central lo que hace es les da sus guaraníes y eso hace crecer la cantidad de dinero, pero después para retirar parte de ese dinero. Para retirar parte de ese dinero vuelve a meter dólares, agarra los dólares, eso los mete en el mercado y retira guaraníes, ¿verdad? Interviene en el mercado cambiario, ¿verdad? El año pasado, el Banco Central durante casi 6 meses no entró al mercado. No entró al mercado y el dólar fue subiendo, ¿verdad? Fue subiendo. Ustedes se acuerdan que estaba más o menos, creo que estaba a 7.100, si mal no recuerdo. Llegó a 7.300, 7.400 incluso a fin de año más o menos, ¿verdad? Y ahí ya no le gustó tanto al Banco Central ese número y empezó a meter de vuelta dólares, ¿verdad? Cuando nosotros miramos en un año calendario normal, nosotros tenemos hacia principio de año mayor ingreso de dólares. ¿Por qué? Porque por lo estacional que es la zafra agrícola, que es la que te mete muchos dólares, ¿verdad? Entonces, este es el momento de mayor ingreso de dólares en general, porque se está vendiendo esa soja. Entonces, hay una tendencia bajista con relación a otros meses del año. Esto se acaba más o menos allá por mayo, la estacionalidad, ¿verdad? Se sigue exportando, pero la parte más fuerte se acaba más o menos alrededor de mayo. Se normaliza y normalmente la carne te mete más dólares en el último trimestre o último cuatrimestre del año, ¿verdad? Porque por la característica de nuestro mercado, sobre todo el mercado chileno, para el mercado chileno el mes de septiembre es muy importante en términos de demanda de carne, por ejemplo. Entonces, tenés esa estacionalidad y ahí empieza también, a partir de octubre, empiezan los importadores a demandar dólares para poder comprar productos para las fiestas de fin de año, ¿verdad? Entonces tenés ese comportamiento muy marcadamente estacional por la forma en que tenés. Entonces tenés ahora una presión a la baja del dólar, seguramente en esta parte estamos con un dólar a 7.250 más o menos en valores generales. Posiblemente se mantenga en este tipo de valores alrededor de 4 o 5 meses, tal vez un poco más bajo, y después podríamos ver algunas subas. Pero no hay muchas presiones internacionales a la suba del cambio, ¿no? A la suba del dólar. No es que vamos a terminar el año con un dólar de 7.500 o de 8.000 guaraníes, sino vamos a tener variaciones relativamente moderadas durante el año. Como decía un gran pensador paraguayo, por ahora, por lo menos no hay elementos internacionales. Sí, digo yo, porque ahora justamente se cumplen 2 años de la guerra en Ucrania. Entonces, a veces hay imprevistos que hacen que varíe todo el mercado, ¿verdad? Sí. Pero no, por lo menos ojalá no se expandan, digamos, no haya algún conflicto bélico que en zona de Medio Oriente, por allí. No, fíjate que en el Oriente Medio hay 4 conflictos en simultáneo, ¿verdad? 4 conflictos en simultáneo. 2 en Israel,
uno con Hamas, el otro con Hezbollah, uno en la Franja de Gaza, otro en el norte. Está el Sahambí, de los Houthis en el Mar Rojo, ¿verdad? En el estrecho de Hormuz. Y después hay un conflicto entre chiitas y sunitas en la zona de Siria, ¿verdad? Que también está generando un impacto. Y